Hola, Hola, buenas Vero, ¿cómo tardes. están? Hola, niñas. El día de hoy pues vamos a tener un debate sobre el caso de la empresa Agua Limpia SAS, donde es una planta de tratamiento de aguas residuales que procesa grandes volúmenes de agua contaminadas, donde tuvo un accidente de trabajo con tres trabajadores involucrados y el supervisor, el operario y el auxiliar, donde no se tuvieron las precauciones adecuadas. Los primeros en descender al tanque sin utilizar equipo de respiración ni contar con un sistema de ventilación adecuado fueron Pacho, que fue eh, el operario, y de ahí Pacho se desmaya y Álvaro, que es el auxiliar, se percata de esta situación, intentó ayudarla, pero también que perdió el conocimiento. Pedro, al ver que es el supervisor, al ver que esta situación, pues intentó ayudarlo, pero él también, eh, pues intentó de ingresar sin protección, pero también fue afectado por estos gases. Así que esto se volvió un accidente grave debido a la muerte de un trabajador y pues las otras dos personas quedaron gravemente heridas. Podemos empezar hablando sobre los principales riesgos a los que ellos estuvieron expuestos. Yo Sí, pienso que para mí uno de los principales riesgos fue la inhalación de gases tóxicos, que fue lo que causó los mareos, los desmayos y pues lamentablemente la muerte de uno de los trabajadores. Y lo otro que también fallaron en la falta de adecuada de los elementos de protección personal. Si esto hubiera sucedido, no hubieran estado expuestos tan significativamente a la inhalación de gases. de seguridad ni tener una persona responsable de este sistema. Y yo Yo también pienso que ahí faltaría más que todo los elementos de protección de seguridad. Yo considero, niñas, que aquí también jugó mucho el plan de emergencias. Ellos no tuvieron un adecuado protocolo y cuando Pacho se desmaya y Álvaro, en vez de salir del lugar y tratar de no inhalar el gas tóxico, no hace su propio autorrescate, pues yo creo que fallaron en el plan de emergencia y fue el plan de emergencia y de rescate, y fuera de eso, pues el supervisor, en vez de haber hecho el rescate desde afuera, ingresa al lugar para poder hacer el rescate y no lo hace adecuadamente porque pues debió haber hecho el rescate desde afuera y no haber ingresado aún sabiendo que podía inhalar el gas tóxico y no sin elementos de protección personal. Y también basada en la respuesta que yo di, pienso que las medidas de prevención que debieron de haberse tomado fue una de ellas, una ventilación adecuada. Yo también creo que como en ningún momento se evaluó la atmósfera, nos faltó, pues les faltó a ellos obviamente empezar a tener como primero que todo ese paso de saber cómo está este espacio confinado. Yo creo que, de acuerdo a lo que dice Norma, de lo que dice Vero, el papel del vigía en trabajos de espacio confinado es muy importante, porque el vigía es la persona que se encarga de revisar y de verificar las condiciones de ingreso al espacio confinado. Era la persona que debía estar encargada de monitorear inicialmente la atmósfera, de verificar que se haya realizado el monitoreo. Entonces, en estos espacios, en los trabajos de espacio confinado, yo sí creo que es muy importante contar con un vigía que se encargue pues como de supervisar y de revisar que el lugar esté en las condiciones óptimas para poder que los trabajadores ingresen. Ni siquiera se percataron en utilizar ninguno de los EPP que pues que son unos cuantos y son de vital importancia para esto. Sí, porque al fin y al cabo ellos decidieron ingresar sin ningún elemento de protección personal. Todos, tanto los operarios como el supervisor, y pues creo que sí, los operarios tenían una responsabilidad, pero también era responsabilidad del supervisor que ellos no ingresaran al lugar sin los elementos de protección personal, pues con sus elementos de protección personal adecuados. Mm. Y el otro tema también relevante, lo de la capacitación. Pues ya si Claro, hablamos de las lecciones aprendidas y las acciones correctivas que tienen que ver mucho con las conclusiones, pues obviamente es
todo lo que ya nombramos, pero creería yo que es súper importante es involucrar a la persona de seguridad y salud en el trabajo, en el proceso, crear los procedimientos adecuados, además de que esta persona vigile que sí se cumplen, además de que se evalúen las atmósferas antes de ingresar y que ellos usen su CPP y su cera adecuadamente. Además de que utilicen, como dice Norma, las capacitaciones son importantes ya que debemos de concientizarlos de un autocuidado. Siga, Además de que compañero. pues se cumpla con los procedimientos del plan y de rescate y de emergencias. Y también con lo de la evaluación continua. Si esa evaluación continua existiera, pues se hubiera sabido que la atmósfera no estaba bien. Yo Obviamente. creo que también podríamos seguir hablando de qué protocolo de rescate debió de haberse implementado en ese momento. Sí, en el protocolo de rescate yo ahorita hablaba de que ellos debieron, Álvaro, al momento de ver que su compañero Pacho se desmayó, él debió haber hecho un autorrescate, él no se debió haber quedado en el lugar ni haberse devuelto a mirar a ver qué le había pasado a su compañero, sino haber salido de inmediato del lugar y haber hecho el rescate desde afuera. Pero en el momento en que él se queda, ahí él rompe con el protocolo de rescate, con el plan de rescate, porque él se queda, inhala el gas tóxico y se desmaya. Y fuera de eso, el supervisor, en vez de haber hecho también el rescate desde afuera, él ingresa al lugar sin elementos de protección personal y ahí es donde él también se desmaya. Entonces, por todo lado, ellos fallaron en el plan de rescate. Y yo basándome pues en la experiencia que tienen ustedes tres que trabajan en este tema, quisiera escucharles cuál es el papel fundamental que el vigía hubiera tomado en un caso como este. El vigía es la persona encargada de, o es la persona que se encarga de verificar las condiciones al ingreso del espacio confinado. Entonces era la persona que tenía que estar haciendo, realizando el monitoreo inicial de la atmósfera. Tenía que verificar que si hubiese realizado ese monitoreo eh, previo a al ingreso al lugar confinado. Las labores del vigía son muy importantes en espacios de trabajo confinado porque él es el que se encarga de supervisar el lugar, pues que el lugar esté en las óptimas condiciones para el trabajo. Además, controla el ingreso al espacio y es el que activa el plan de emergencia en caso de una contingencia como lo que pasó en la empresa de Aguas Limpias. El monitoreo continuo de gases es fundamental para todo esto. Y que yo creo que puede que la empresa tenga sus protocolos bien hechos, pero es muy importante estar todo el tiempo haciéndole recomendaciones y capacitaciones a los colaboradores para que ellos tengan claro cuáles son los elementos de protección personal, cómo se deben utilizar, cuál es el plan de emergencias, cuál es el plan de rescate y no se salten esos pasos que son tan importantes y que pueden evitar accidentes como el de la empresa. Han sucedido, ajá. Y que siempre ellos los mantengan puestos para evitar desmayos y cosas así. Que todos los empleados tengan siempre su seguridad. Y así yo creo que ya todo lo hemos dicho en el transcurso de este debate, solamente queda como implementar un cambio en el procedimiento de Aguas Limpias S.A., es el entrenamiento regular a los trabajadores para que ellos estén capacitados en un caso eventual repetitivo a este y que todos los trabajadores tengan esto como una cultura. Muchas gracias por su participación. Muchas Fue un placer gracias, Sí, yo Norma. trabajar creo con que no hay Muchas nada ustedes. más que gracias. decir. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, chao.